Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos aquí para la clase del Seminario Internacional Teológico Bautista. Estamos en Apologética 2 y con el favor de Dios pues vamos a estar continuando en la línea de pensamiento que llevábamos la semana pasada. Pero antes de comenzar vamos a orar para que así podamos comenzar bien. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Dios amado, Dios de la gloria, te exaltamos, te damos las gracias por este compartir que tenemos con estos estudiantes, hermanos en la fe, tanto aquí presencialmente como en nuestra página del seminario. Pedimos que aquellos que están a distancia, Señor, puedan también nutrirse y aprender, y que, oh Dios, seas tú guiándonos para que podamos impartir esta clase de manera que todos los que la reciban la puedan entender. También te damos gracias por los hermanos que están tomando esta clase de manera para simplemente adquirir conocimiento como oyentes, y bendíceles a ellos también, Señor, porque son parte también de los que están tratando de crecer en su conocimiento en la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y todo esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar cubriendo las páginas 132 a 142 del libro de Apologética, que espero que todos tengan su libro como hablamos la semana pasada. Si usted no lo tiene, usted puede entrar ahí a el internet y puede bajarlo gratuitamente. ¿Ok? Entonces vamos a continuar en la línea de pensamiento que estábamos la semana pasada, y si ustedes recuerdan, estábamos hablando acerca de preguntas que tienen que ver con Jesucristo. Preguntas que tienen que ver con Jesucristo. Estoy aquí en mi computadora buscando estas láminas que tengo, pues se me hace más fácil aquí mirar aquí que estar mirando para allá a la pantalla. Aquí tenemos, obviamente, los hermanos que están presentes pues tienen ese beneficio que pueden seguir la pantalla y también tomarle fotos si así quieren. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, tenemos que entender que siempre van a haber preguntas acerca de Jesucristo. Siempre van a haber personas que van a cuestionar lo que nosotros creemos en referencia a Jesucristo. Nunca usted piense que todas las personas con las cuales usted se encuentra van a creer lo que usted cree, y especialmente cuando se toca el tema de Jesucristo. Las personas en sus mentes, basado en cómo ellos han recibido la instrucción bíblica, religiosa o teológica, como usted quiera llamarle, ellos van a tener ya en sus mentes una idea de cómo ellos deben de pensar y abordar lo que es la persona de Jesucristo. Y habiendo dicho eso, entonces tenemos una de las confrontaciones principales que nosotros como creyentes y apologetas, defensores de la fe y lo que creemos, vamos a encontrar. Y es que vamos a encontrar que muchos van a cuestionar la deidad de Jesucristo. En la semana pasada estuvimos hablando como muchos cuestionan el que Jesucristo haya existido como tal, aunque hay más que evidencia bíblica y extrabíblica que prueba claramente que Cristo sí existió. Pero sin embargo, a aquellos que aún creen que Cristo existió, que la persona de Cristo Jesús existió, también entonces vienen y ponen lo que es en cuestión la naturaleza de Jesucristo. Entonces, vamos a estar mirando en la página 133 de su libro las consideraciones a Jesús como Mesías, Dios. Entonces,
en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Jesús es presentado como Emmanuel. Él es presentado como Dios con nosotros. Y esto se refiere a lo que es esa enseñanza, esa profecía que es mesiánica, que tiene que ver con el Mesías, que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 7, verso 14. Entonces, cuando nosotros hablamos del título Cristo, Cristo llana y sencillamente lo que quiere decir es Mesías, que es Mesías, es lo que sería en hebreo el ungido, Mesías ungido y el Cristo, ¿ok? Y cuando nos vamos nosotros a trabajar con el latín, nosotros no vamos a entrar en eso aquí, podemos entrar en otras variantes también. Usted tiene que entender que dentro de lo que entre comillas se considera como cristianismo, hay muchas y diversas religiones cristianas que utilizan diferentes idiomas cuando están hablando de Cristo, ¿ok? Nosotros en español hemos cogido la palabra y la hemos llevado a una traducción que es prácticamente casi igual a lo que es la original. Acuérdese bien que nosotros tenemos que tener claros en nuestra mente que el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Ok? Tengan cuidado con eso porque hay personas, de hecho llegamos a tener a alguien que vino aquí a discutirnos que el Nuevo y Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. No, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ok? Y es bien importante eso. Ahora, cuando usted mira la palabra en el Antiguo Pacto que se refiere al Mesías, se está hablando de el ungido. Jehová dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10. En el Nuevo Testamento este pasaje es aplicado 2 veces a Jesús. El mismo pasaje que es utilizado, referencia a Dios, es utilizado en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús. Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Anunciando su crucifixión. Ahí usted puede comparar también Isaías 45, 22 y 23 con Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Entonces, las implicaciones que encontramos aquí son bastante fuertes porque Pablo dice que todos los seres creados llamarán Mesías, o sea, Cristo, y Jehová, o sea, Señor, a Jesús. ¿Ok? Vamos a darle lectura aquí. Isaías 23, capítulo 45. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará. Ahora esto es bien clave aquí, ¿ok? A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ok? Ahora, si nosotros cogemos y comparamos Isaías 45, 22 y 23 a lo que dice Filipenses 2, 10, 11, mire lo que dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si usted se da cuenta, estamos hablando en el Antiguo Pacto en Isaías y en el Nuevo Pacto en Filipenses. Y se está diciendo prácticamente lo mismo. ¿De quién? De Dios. De Dios. Por ende,
estamos diciendo que aplica a Jehová y aplica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque son las mismas personas. Son las mismas personas. ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar esta lista que está bien interesante. Y usted va a encontrar aquí todos estos pasajes que atribuyeron a Jesús los títulos de ser Dios. O sea, los títulos de una deidad. Señor, primero y último, en Apocalipsis 1:17, 2:8 y 22:13. Luz verdadera, Juan 1:9. La roca de ellos, 1 Corintios 10:4, 1 Pedro 2:6-8, Salmos 18:2, 95:1. Y es importante esto de la roca porque usted se da cuenta que en el antiguo pacto la roca es Dios y en el nuevo pacto la roca es Cristo. No es Pedro, como muchos quieren decir, ¿ok? Y sacan fuera de contexto para tratar de dar el pretexto de que Pedro es el que funda la iglesia. El fundador de la iglesia y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Entonces la roca es Cristo. ¿Ok? Cristo es la roca, Pedro era una piedrecita. ¿Ok? All right. También se le conoce como el marido, Efesios 5:28-33 y Apocalipsis 21:2. Yo uso mucho el pasaje de Efesios 5 cuando estoy casando, porque ahí se compara a Jesucristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Entonces encontramos ahí cómo el Señor Jesucristo se le está dando la posición que es de la autoridad máxima. Entonces, aquí es que mucha gente dicen, los cristianos son machistas. Los cristianos son machistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora mismo de que todos estos pasajes bíblicos están citando una realidad que tiene que ver con la deidad de Cristo. Y cuando llegamos aquí al del marido, está diciendo que dentro de todo lo que es el orden establecido por Dios, la autoridad máxima que Él está poniendo es en un hogar al marido, al esposo. Por eso dice que Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Él está diciendo en manera aquí alegórica y en manera literal que Jesús es el que está por encima de la iglesia. Y el que está por encima de la iglesia es Dios, no es ningún hombre. Por ende, lo que está haciendo es referencia a la deidad en el caso de Jesucristo aquí. También dice que es el príncipe de los pastores en 1 Pedro 5:4. Si nos vamos al antiguo pacto, uno de los salmos mejores conocidos es el Salmo 23. Qué bien, lo dijeron todos a coro. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Jehová. Pero entonces, ¿quién es el príncipe de los pastores en 1 Pedro 5:4? Jesucristo. Jehová, pastor. Jesús, pastor. Jehová, Dios. Jesús, Dios. Estamos, ¿verdad? El gran pastor, Hebreos capítulo 13, 20. Y es importante en el libro de Hebreos, y vamos a estar cogiendo una clase, que es la clase de Hebreos. Obviamente no la vamos a coger como yo quisiera darla, como la di una vez, que la di un año completo. ¿Ustedes estaban cuando yo di esa clase? Sí. Tuvimos un año completo, porque solamente va a ser un trimestre.
Pero lo que se va a estar enfocando en esa clase de hebreo es precisamente la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles y sobre Moisés. La superioridad del nuevo pacto ante el antiguo pacto. La superioridad de la gracia sobre la ley. Y eso lo vamos a estudiar en el libro de Hebreos. Pero aquí encontramos que en el libro de Hebreos habla de que Él es el gran pastor. Él se va por encima de todo lo que pudo haber hecho Moisés y cualquier otro en descendencia. Él está por encima de todos ellos porque Él es Dios. ¿Ok? Perdona pecados, Hechos 5:31, Colosenses 3:13, Jeremías 31:34, Salmo 134. Todos nosotros tenemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros. Todos. Ángel me puede perdonar a mí y yo lo puedo perdonar a él por cosas que nos hayamos hecho, igual que Roberto a mí y yo a él, etcétera. Los demás hermanos que están aquí con nosotros esta noche y ustedes que nos están viendo. Pero ninguno de nosotros tiene la autoridad de perdonar pecados para salvación. Ninguno. El único que puede perdonar pecados para salvación es ¿quién? Dios. Y por ende, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos abogado, está hablando de Jesucristo. Cuando nosotros pecamos, lo único que tenemos que hacer, nos dice la Biblia, es que vayamos ante Él y pidamos perdón y recibimos ese perdón. ¿Ves? Yo no puedo ir ante ningún hombre a presentarle mis faltas y confesarle mis fallas para que me perdone en la calidad de entrada al reino celestial. No. Una vez usted tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya usted está perdonado para siempre. Y cada vez que usted peca, usted pide perdón y Él le perdona. Ahora, eso es claro. No haga como los que creen equivocamente, y creo que esto lo hemos enseñado, que piensan que porque están salvos por gracia pueden hacer lo que quieran. Si esa es la mentalidad de esa persona, yo dudaría mucho que si realmente está salva. Si tú estás salvo, tú sabes que una de las cosas que tú tienes que hacer es evitar el pecar, o sea, no planificarlo. Si sucedió o sucedió por una debilidad de la carne y tú vas sinceramente arrepentido a Dios, Él te perdona. Ahora, si tú de verdad estás convertido, tu salvación está segura. No te tienes que preocupar por eso. Mucha gente me da tristeza a mí que vivan su vida todos los días preocupados que si van o no van para el cielo. Cuando nosotros entendemos que Cristo es Dios y que Él tiene el poder para perdonar pecados, como vemos en todos estos pasajes bíblicos que están aquí, nosotros podemos estar tranquilos. Ahora, si usted duda, como estamos estudiando en esta noche, a esas personas que dudan que Jesús es Dios, entonces usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Y hay personas que lamentablemente por el legalismo, como enseño yo, están salvos y ni saben que están salvos. Porque están tan metidos en su legalismo que creen que es por obras y por sus acciones que van a recibir la salvación, cuando la salvación es por gracia. Y tienen su fe clara y están claros en que creen en Cristo. Pero piensan que la salvación se pierde. Cuando usted entiende que Cristo es Dios, usted entiende que no hay nada que tú y yo podamos hacer para nosotros quitarnos la salvación que Él nos dio. Nada, porque tú no tienes ese poder, tú no tienes esa autoridad. Si Dios me salvó, Dios me salvó. ¿Quién soy yo para quitarme la salvación que Dios me dio? Yo no soy más poderoso que Dios. Y cuando Él me promete algo, Él lo cumple. Entonces yo creo en Jesús y Él perdona pecados. Y por ende me lleva al próximo paso que lo hace Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Y esa profecía la encontramos en Isaías 43:3. También Él va a ser el juez de los vivos y los muertos, según Timoteo 4:1. Entonces, si usted entiende un poquito de lo que es un tribunal, en el tribunal
hay un número de personas. Hay jueces, hay abogados, hay testigos. Pero de toda esa gente que está ahí, el que más manda es el juez. Ese es el que manda. Esa es la realidad. Y cuando usted ve en estos casos que vemos por televisión, aquí tenemos un abogado presente, él ha tenido la experiencia de estar en casos literalmente en el tribunal. Él sabe bien que ese juez tiene la autoridad para decirle a alguien, cállese la boca, para decir, llévenselo y métanlo preso por desacato. Ese juez tiene la autoridad para todo eso. Cuando estamos hablando de las cosas espirituales, está poniendo aquí que Jesucristo va a ser el juez de los vivos y los muertos. Eso quiere decir que Él es el que tiene la autoridad para decidir qué va a pasar con ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Más nadie tiene esa autoridad. Entonces, todos estos títulos se dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Qué bueno, porque los hermanos que están cogiendo la clase a distancia no pueden preguntar. Ok, ¿qué poderes se le atribuyen a Jesús que tienen que ver con ser Dios? Página 133. Levantar los muertos, Juan 11. Escuché la semana pasada o la antepasada. No me acuerdo. Alguien me dijo a mí que vieron en una de estas redes a una persona que supuestamente había levantado un muerto. ¿Ok? Mis hermanos, usted sabe cómo las funerarias se hubieran puesto si eso hubiese sido cierto. La gran preocupación que habría ahora mismo sería masiva, porque aún en la pandemia, si hay algo que está pasando, es que las funerarias no han cerrado, siguen trabajando porque la gente se sigue muriendo y nadie está siendo resucitado, porque las personas que fueron resucitadas fue dentro del periodo apostólico. Y Jesús, cuando resucitó a alguien, ¿sabe qué le pasó a esa persona? Se volvió a morir. ¿Ustedes vieron a Lázaro venir por aquí esta semana a visitarnos? No. Con 2000 y pico de años, no, ¿verdad? Porque todo el que resucitó volvió a morir, pero él tenía el poder no tan solo de resucitar muertos, sino que él podía impartirle a los que eran sus discípulos ese poder también. ¿Ok? Hoy en día lo que tenemos es un chofo de charlatanes que están por ahí diciendo mentiras. Inclusive se van hasta los niveles de utilizar drogas que hacen que la persona parece que está muerta para después decir que lo resucitaron. Y esto está sucediendo mucho en países que son tercermundistas, porque se aprovechan de que hay mucha ignorancia en esos lugares, y con todo el respeto que tienen mis hermanos que viven en esos países, no los estoy ofendiendo a ustedes, estoy diciendo la realidad de que hay muchos que en esos países no tienen la escolaridad, no tienen la capacidad, lamentablemente por las áreas en que viven, remotas, donde no hay estudio, etcétera, y se aprovechan de ellos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser reales en esto. En el caso de Jesús, Jesús sí era Dios y Él tenía el poder de levantar los muertos. Ya hablamos de perdonar los pecados. Más allá, encontramos en Juan 1.3 y Colosenses 1.16 cómo el apóstol Juan y el apóstol Pablo, ambos hacen el argumento
de que Jesucristo no tan solo fue una persona que vino a esta tierra para ser un maestro, para ser un buen hombre, un hombre que hacía obras de bien. Más allá de eso, ellos llevan la posición de que Jesús es eterno y Él viene desde la eternidad. O sea que Él, antes que todo, Él existía y por ende Él es el creador del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces estamos hablando de que cuando miramos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios en su segunda persona es el creador. Esto lleva a el error que hay en ciertas denominaciones que se les conoce como Jesús solo. Y ellos atribuyen a esta posición de la creación de que Jesús es a quien nosotros en totalidad tenemos que servir, y Jehová y el Espíritu Santo no tienen ton ni son. En otras palabras, están cogiendo y eliminando de la Trinidad a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Que los tres son uno, ¿ok? Pero entonces bautizan en el nombre de Jesús solamente. De hecho, tengo amigos que están en esa religión y hemos entrado en esta discusión, amigos de años que están en Estados Unidos, y por más que yo he tratado, no se mueven de ahí. Es igual que los que creen que solamente es Jehová y no existe Jesús. Es igual que los que creen que es Jehová, Jesús era llanamente un mensajero, un profeta, y el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces tienes unos problemas aquí teológicos grandes. Nosotros estamos diciendo claramente que Jesucristo es el creador, pero sigue siendo parte de la Trinidad. Es que esa fue de la persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad es la que se le asigna ese trabajo. Y en Colosenses 1:17 dice que Él es sustentador de todos. O sea que la única razón que los planetas están donde están y el sol no se mueve más cerca y nos achichajamos es porque el Señor Jesucristo tiene el control de eso. ¿Okay? Y estoy usando eso como una imagen de un ejemplo que es fácil de entender, pero básicamente todo lo que está ahora mismo en el planeta y en el universo es el poder de Jesús el que sustenta eso, porque Él es Dios. ¿Okay? Ahora, también se asoció el nombre de Jesús con el Dios, el de Dios en la oración. Orar en el nombre de Jesús, 1 Corintios 5:4, Hechos 7:59. Ambos nombres en la oración y bendición, Gálatas 1:3, Efesios 1:2. En las fórmulas trinitarias, que hemos estado hablando de eso, Mateo 28:19, obviamente ya sabemos qué es eso, ¿verdad? La gran comisión, ¿verdad? 2 Corintios 13:14. Entonces, si solo hay un Dios, cada una de las personas de la Trinidad son iguales. Jehová, la cabeza, como se le conoce como el Godhead, la cabeza es Dios. Jesús, el que pasamos a conocer como el Hijo, es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Tú no puedes quitarle a uno y darle más a uno y menos al otro. Los tres tienen la misma autoridad porque los tres son uno. Y mucha gente no entiende esto. Todavía es la hora que en sus mentes
es algo que es incomprensible. Ellos piensan que estamos sirviendo a 3 dioses. La realidad es que yo dije la semana pasada que es un misterio todavía. Yo no entiendo cómo eso funciona. Yo solo sé que funciona. Y la única razón que yo puedo llegar a la conclusión de que es real es porque cuando yo leo las Escrituras y miro el Antiguo Pacto y miro el Nuevo Pacto, yo veo todas las referencias que hay y todas apuntan a que hay una Trinidad, porque las 3 partes de Dios, Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo, han trabajado, y aquí esta palabra para muchos es como si yo estuviera diciendo una mala palabra, pero en las dispensaciones que vemos en la Biblia, que en los periodos de tiempo que encontramos en la Biblia, nada más y nada de eso. Yo no estoy hablando de un sistema, por favor, aquellos hermanos que no creen en las dispensaciones, mire, yo lo que estoy diciendo es que usted va a encontrar que hay diferentes tiempos en la Biblia. Y Dios Padre se movió en unas cosas, Dios Hijo y el Espíritu Santo en otras. Cada uno se movió. Ahora mismo, ¿dónde estamos? En la gracia. Pero aquí no estamos para argumentar eso, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que todos, lo que son las 3 personas de la Trinidad, todos tienen que ser iguales. No pueden ser desiguales, porque son un solo Dios. Ok. Entonces, a Jesús le llamaban directamente Dios. A Jesús le llamaban directamente Dios. Estamos en la página 134 del libro. Tomás. ¿Qué sucedió ahí con Tomás? Las heridas. Juan 20:28. Pablo, plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Hebreos 1:8. Y podemos ver también Filipenses 2:58, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3 y Juan 1:1. Que Juan 1:1 es uno de los pasajes que usted se debe memorizar, porque es de los principales pasajes cuando usted está presentando defensa de que Jesús es Dios, porque ahí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y está hablando de quién? De Jesús. ¿Okay? Dijeron que Jesús era superior a los ángeles. Entonces, los discípulos no se quedaron meramente pensando en que Cristo era un humano más. Ellos estaban claros y creyeron que Él era más grande que cualquier ser creado, incluyendo a los ángeles. Efesios 1:21, Mateo 8:32, Apocalipsis 22:8-9. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue quien creó a los ángeles, porque Él es Dios. Entonces, cuando usted oye por ahí disparates como que la única razón que Jesucristo resucitó fue porque el ángel Miguel se metió en él y eso fue lo que lo trajo a la vida, es un disparate, porque tú lo que estás diciendo es entonces que Jesús era ya ni sencillamente un vaso el cual fue usado por un ángel, porque de la misma manera que un demonio puede entrar en una persona, un ángel puede entrar en una persona. Esa es la lógica que están presentando aquí para su posición. Totalmente errada. Obviamente la única razón que Jesús resucitó, y estamos hablando de Jesús hombre, la carne, lo que fue posible que muriera, es porque Dios, Espíritu Santo, le resucita. Por eso el pasaje que utilizamos para llevar a las personas a entender qué es lo que califica para la salvación, porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios,
Y entonces, ahí no queda, creyeras en tu corazón, ¿verdad?, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿verdad? No que el ángel se le metió, no. Serás salvo. Entonces, usted tiene que entender la dimensión que se está presentando aquí de que lo que es Jesucristo hombre, la carne, el humano, eso no es posible que viva por sí solo. Tiene que ser Dios para poder ser levantado. Y entonces ahí viene y dice, y Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea que tú tienes que creer literalmente en que Él, Cristo, se despojó de ser 100% Dios, vino y se hizo 100% hombre, 100% Dios. La parte de 100% hombre muere, pero la parte de 100% Dios resucita. Entonces, cuando Él resucita, todos sabemos que el apóstol Pablo nos habla también de que nosotros vamos a recibir lo mismo, recibe un cuerpo glorificado. Y dice algo bien importante. Ahorita dijimos que Lázaro murió. Lo resucitó Jesús. Entonces volvió a morir. Jesús dice que resucitó para no morir nunca jamás. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Ok? Ahora, hay gente que se dejan llevar mucho por esto de lo que es venerar a ángeles. Y además de lo que son los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, han añadido otro grupo más de ángeles que se han inventado que no aparecen en la Biblia. Y han elaborado un sistema jerárquico angelical. Eso no es bíblico. ¿Okay? Los ángeles que están en la Biblia usted los puede encontrar en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, y los que tienen nombre están ahí. Todo lo demás que usted oiga por ahí son disparates. ¿Y por qué usted dice que estoy mencionando y dándole importancia a esto? Porque usted puede caer en la mala enseñanza de que los ángeles son iguales que Jesús. Y ya hemos hecho claro que los ángeles son creación de Jesús. ¿Ok? Bien importante. Antes que existieran los ángeles, Jesús existía. Voy a explicar esto, aunque no esté en el libro, pero sé que para muchos va a ser, para muchos de ustedes aquí ya esto es asunto viejo, pero para los que están tomando las clases y quizás son nuevos, usted tiene que entender que en el momento que viene la revelación completa de la segunda persona de la Trinidad, es en el momento cuando nosotros vemos lo que es la concepción de Jesucristo, de Cristo, de Manuel, por medio de María. Y ahí es que nosotros podemos entonces ver que empieza lo que es el Hijo de Dios. Antes de eso, teníamos un atisbo en el Antiguo Pacto, pero no había ningún pasaje bíblico que yo podría citar ahora mismo que me dijera explícitamente que la segunda persona de la Trinidad era a ser llamada Hijo de Dios. Hay un pasaje
bíblico que dice que era como hijo de los dioses. ¿Ves? Entonces es un atisbo. ¿Están conmigo? Pero no es hasta que nace de María la Virgen que entonces comienza a enseñar que la segunda persona de la Trinidad se le va a conocer como el Hijo de Dios. Y todo esto es parte del plan de Dios mismo. Porque cuando usted se va a Juan 3:16, probablemente el pasaje bíblico más famoso de todo el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje bíblico que está citando la realidad de que Él, la segunda persona de la Trinidad, nace de una mujer en este mundo, por ende pasa a ser hijo de Dios porque es Dios quien lo engendra. José es el papá adoptivo. ¿Ok? Y hay mucho que pudiéramos hablar de eso, pero se nos va la clase de las manos. ¿Ok? Efesios 1:21, Mateo 8:32 y Apocalipsis 22:8. Entonces, no podría haber enseñanza más clara que esta acerca de Cristo. No fue un ángel, sino Dios, a quien los ángeles adoran. Acuérdense bien que vino un ángel y se le apareció ¿a quién? ¿Quién sabe? ¿A quién se le apareció el ángel? Y el ángel, cuando se postra él en el piso, le dice: no lo haga. ¿A quién fue? A Juan, ¿verdad? Le dice: no lo haga, porque soy consiervo tuyo. Adora solamente a Dios. Así que bien claro está que es imposible que los ángeles puedan estar al mismo nivel o por encima de Jesucristo, porque Jesucristo es el que está por encima de ellos. Exacto. Y lo acabamos de leer, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué evidencia dio Jesús para apoyar sus afirmaciones? Porque como dije yo los otros días, muchos dicen o Jesús era Dios de verdad o Jesús fue el arquitecto del engaño más grande de toda la humanidad, el hacer creer a la gente que él era Dios. Porque estamos hablando no de un grupo pequeño, estamos hablando de algo que es trascendental. Estamos en el siglo XXI. Hoy en día, tú pensarías que con la llamada ciencia, como dice la Biblia, las personas estarían ya totalmente desconectadas de cualquier tipo de fe y solamente pondrían su fe en la ciencia. Sin embargo, cuando tú miras, tú te das cuenta de que todas las religiones que salen específicamente de lo que es el pacto de Abraham son religiones, algunas para bien, otras para mal, pero existen hasta el día de hoy. Pero de todas, la única que puede, y al día de hoy la gente lo cree, que murió y resucitó para nunca más morir, es la fe cristiana, que cree eso de Cristo, porque más ningún otro, sus religiones dicen que resucitó. ¿Ok? Sí, hay un versículo que Habla duro, hermano, para que te puedan oír, porque si quieres comentar para que los hermanos que están... hay un versículo que me impacta mucho, creo que es de Hechos, que es cuando a Pedro y a otro discípulo los llevan ante el concilio, que Gamaliel les dice a los del concilio: déjenlo, porque ciertamente hacen cosas, ¿verdad?, que provienen de Dios, o aparentan provenir de Dios, dice él.
Y dice, porque ya antes de este Cristo habían venido otros, y al día de hoy, como que dice, no existen, nadie los recuerda. Si este es de esos mismos, con el tiempo se olvidará. Y 2000 años más tarde todavía Exacto. estamos hablando de ese Cristo. Y él les dice que tengan cuidado, que no vaya a ser. Que estuviese contenido con Dios. Contendiendo con Dios. Así que lo dice. Sí. Es interesante ese pasaje bíblico porque, como tú bien dices, al día de hoy estamos aquí. ¿Dónde estamos? Estudiando a Jesucristo. Y creyendo en Jesucristo. Ahora, usted podría argumentar, bueno, pero todavía hay gente que cree en Buda, todavía hay gente que cree en los miles de dioses que hay en la India, todavía hay gente que cree en Alá, todavía hay gente que cree, y podemos seguir nombrando. Y la posición mía es la siguiente: ninguna de esas religiones, cuando tú las examinas a profundidad, ninguna tiene un buen argumento en referencia a la salvación, la vida eterna, y aunque algunas enseñan cosas buenas, la realidad es que todas tienen una falla cuando se toca el punto de ¿qué va a pasar conmigo en la eternidad? Una religión No hacen sentido, no, como que algo no encaja. Imagínate tú pensar que tú vas a reencarnar en cualquier cosa. Todas esas religiones que creen en la reencarnación. O sea, que tú puedes reencarnar en una cucaracha. No vas a durar mucho, que puede vivir una cucaracha. Dicen que las cucarachas van a resistir una bomba nuclear, pero eso no es que una va a vivir miles de años. Las cucarachas lo que tienen, yo creo que son semanas de vida. Y si la cojo yo, la espajacho rápido. Una religión que hay un Dios, no me acuerdo quién fue, que él no daba la salvación. O sea, creían en él, pero que él no daba la salvación. Bueno, Buda No sé si fue Buda claro. o algo. Buda fue claro en eso. Él dijo que él no era Dios. Él mismo lo admitió. La gente sí lo sigue, pero él Lamentablemente estamos son religiones que tienen cuando tú haces un examen completo de sus posiciones, tienen unas enseñanzas buenas en lo que es el bien a los demás. Pero cuando tú entras a la profundidad de qué va a suceder con mi alma, qué va a pasar con mi espíritu, qué va a suceder conmigo en la próxima vida, todas las posiciones que ellos tienen apuntan a que yo tengo que hacer cosas para lograrlo. Y lograr que otro nivel, que puede ser que ese nivel no sea suficiente y regrese yo reencarnado en otra cosa y vuelvo y trato otra vez. Entonces, cuando tú escuchas religiones que son más parecidas al cristianismo, también tienen un problema, porque también no es por fe, es por hacer obras, y muchas de esas obras son obras que no son muy buenas. No me digas tú a mí que tú crees que hace sentido de que tú te pongas una bomba en el pecho y explotes y mates a 100,000 personas y eso te va a llevar al cielo. O sea que hay muchos huecos en las posiciones doctrinales de estas religiones. Cuando tú miras el cristianismo, de todas las que hay, el cristianismo bíblico es el más sólido en cuestión de que si yo voy a creer en algo, yo voy a creer en esto. Porque tengo muchas diferentes opciones, pero ninguna llena los requisitos a donde yo esperaría que deberían estar. Sin embargo, el cristianismo bíblico sí los llena. Es como, mi hermano, si a ti te dan la oportunidad de escoger y vas a viajar para Estados Unidos y te dicen, tenemos aquí este avioncito de 2 asientos y un motorcito, o tenemos aquí este jet jumbo que tiene turbinas y está construido a un valor de $25 millones. El avioncito lo que costó hacerlo fueron $40,000. ¿En cuál tú te montas? Leyendo el pasaje de la Biblia que dice, por la puerta ancha irán muchos, por la angosta poca me vienen en la angosta. Ok, estamos en la 136.
Ofreció confirmación sobrenatural de lo que proclamaba su condición de ser sobrenatural. La lógica del argumento es la siguiente. 1. Un milagro es un acto divino que confirma la verdad de Dios con ese milagro. Bien importante, encontramos milagro tras milagro tras milagro en la Biblia. Eran milagros que fueron milagros testificables. Muy diferente a lo que por ahí hoy en día dicen que son milagros. Y ese es otro tema, pero tenemos que tener cuidado con eso. Jesús ofreció 3 líneas de evidencia milagrosa para confirmar su proclama de que era Dios. El cumplimiento de las profecías, su vida sin pecado y milagrosas obras. Y probablemente para mí el milagro más grande de todos, que fue, ¿qué? La resurrección, ¿verdad? Por lo tanto, los milagros de Jesús confirmaban que Él es Dios. Si se dijera que Él estaba haciendo cosas que un mago pudiera hacer hoy en día, allá en Las Vegas, pero mi hermano, Él literalmente estaba haciendo cosas como la multiplicación de los panes y peces. ¿Tú me entiendes? No hay mago que te haga esa. O sea, Él estaba haciendo cosas en el primer siglo que yo creo que ni siquiera había la tecnología que hay hoy en día para engañar a la gente. Porque estábamos hablando de un tiempo bien primitivo. De hecho, uno de los nombres que se le da a la iglesia del primer siglo es la iglesia primitiva. Ok, entonces vamos a mirar unas objeciones posibles. En la página 136, este tipo de argumento permite plantear varias objeciones. Por ejemplo, ¿cómo sabremos que hay Dios o que Él obra milagros o que los milagros de Jesús no son más que cuentos de hadas? Ya este punto fue establecido anteriormente en los capítulos 2 y 3. Si aceptamos que este es un mundo teísta, los milagros son posibles, capítulo 5. Entonces yo les recomiendo a usted que le dé una buena ojeada para que se refresque la mente, aunque no va a venir el examen, porque ya eso fue de apologética 1, ¿ok? Pero denle una ojeadita a eso, que le puede ayudar en algunas preguntas que van a surgir de este material, respaldado por el conocimiento previo que usted tiene de apologética 1, ¿ok? Capítulo 7 trata acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento como documento histórico que describe las enseñanzas y actividades de Jesús, de manera que no hay razón para dudar que si miramos el registro de la vida de Jesús, podemos ver que sus proclamas reciben una confirmación milagrosa, y esto es por testigos oculares. ¿Ok? Usted puede hacer una ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Confabulación. Pero solamente puede haber tanta gente que esté en eso, en un esquema, ¿ok? Llega un momento donde ya es imposible que tanta y tanta gente estén detrás de eso. ¿Me está siguiendo lo que digo? Alguien va a decir, esto no, tú sabes, yo no puedo seguir con esto, esto es un chanchullo, como diríamos hoy en día. Usted ve testigo tras testigo tras testigo, y lo más impresionante de todo esto es cuando usted ve el historiador principal que tiene que ver con las cosas que señalan a Jesucristo, que es Josefo. Este hombre está poniendo su reputación histórica en juego. Si él se pusiese a escribir mentiras ahí. Y él es considerado como uno de los historiadores más importantes de ese tiempo. O sea que tú no estás hablando de que cualquier
loco por allí, se puso a escribir. Estamos hablando de un hombre historiador de renombre, que dijo, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Usted sabe bien que ahora mismo hay historiadores que están encargados de seguir escribiendo todo lo que está pasando en la humanidad. Ese es su trabajo. Y aquí, al menos que venga Cristo antes, de aquí a 100 años, alguien va a poder coger un libro y coger otro libro y coger otro libro y comparar lo que los historiadores escribieron a ver si dijeron la verdad. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que yo digo? Eso es lo que pasó en aquel momento. Igualito. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta gente en aquel tiempo y en el día de hoy no quieren aceptar a Cristo? Bueno, hay dos razones que yo pienso que son importantes. Una, se le dio la oportunidad y no la cogieron, no la tomaron. Por ende, se fue la mirada del pueblo escogido y se le abrió la puerta a lo que es todos aquellos que no eran israelitas, que conocemos como gentiles. Y ahí caemos nosotros también. Esa es una. Segunda, es que el enemigo, Satanás, se ha encargado de preparar copias, no facsímiles razonables, de lo que Dios, por medio de Cristo y los apóstoles, ha querido enseñarle a la humanidad. Y él lo que ha hecho es que todo lo que tiene que ver con Dios, él hace lo mismo, pero desde un punto de vista demoníaco. Y se ha encargado de establecer unas huellas que siguen lo que la palabra de Dios verdadera dice de forma errónea. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Entonces, de la misma manera que hay un Cristo, una de las cosas que el mismo apóstol Juan nos dice es que hay muchos anticristos. Y esos anticristos, ¿quién los puso ahí? El enemigo, Satanás. Y esto está pasando desde el tiempo del primer siglo hasta el día de hoy. Y usted va a encontrar literatura en el internet que cuando usted la lee, usted dice, a la verdad que Jesucristo no puede ser Dios. Usted lee esas cosas y si usted no estudia la Biblia y profundiza en las verdades de la misma, usted cae. Y por eso es que hay tanta gente que son ateos. Porque empiezan a decir, mira, esa historia es la misma historia que contaron en tal civilización, en tal civilización, en tal civilización, tal civilización. Es una copia, esto es lo mismo, eso es un chanchullo, eso no es verdad. Usted tiene que recordar algo. El diablo, Satanás, Lucifer, el enemigo, estaba aquí en la tierra antes que el hombre estuviese en la tierra. Y todo comenzó cuando él llevó a Adán y a Eva a caer. Y de ahí en adelante es como una bola de nieve. Y todo lo que Dios estaba diciendo que en su plan iba a hacer, por otro lado, el diablo estaba haciendo algo parecido, pero para llevarle la contraria a lo que estaba diciendo Dios. Una de las cosas que yo siempre digo que para mí son interesantes, y es una de las razones que mucha gente pudieron llegar a la conclusión de la realidad de que Cristo es Dios, es que
siendo personas muy estudiadas, decidieron que iban a probar que la Biblia estaba equivocada, que Cristo no era real, y terminaron convirtiéndose a Cristo y siendo ahora de los más arduos defensores de la fe cristiana. Entonces, ellos estudiaron todas estas diferentes cosas que les estoy mencionando, pero cuando llevaron a la balanza qué pesaba más en cuestión de verdad, lo que dice la Biblia o lo que dicen todas estas escrituras, que usted las puede encontrar en internet por montones, estos hombres dijeron: no, olvídate, es real. Si usted busca y se da el tiempo, usted puede buscar hombres que eran ateos que se convirtieron a Dios. Y la gran mayoría de esas personas eran personas con grandes estudios. Y en el tiempo de la era moderna y postmoderna, encontramos muchos de ellos que eran y son, porque no pierden su estatus, científicos. Algunos inclusive que trabajaban en la NASA. Y de ser ateos pasaron a ser cristianos. ¿Okay? Por eso yo creo mucho en que debemos ser cristianos bíblicos. La Biblia, bien interpretada, te va a llevar siempre al conocimiento de la verdad. No te dejes llevar por las tradiciones de hombres. Déjate de llevar por lo que dice la Biblia. Siempre teniendo presente que es la palabra de Dios. Estos días vi un debate de un evangélico con un católico. El católico justificaba ¿cómo se llama el libro ese que usan? El catecismo y otras cosas, otras doctrinas de ellos, porque ellos dicen que la palabra es inspirada por Dios, pero escrita por hombre. Entonces, yo he escuchado por ahí otros argumentos en contra que dicen: es que tú estás parte de la premisa de que Dios iba a permitir que su palabra fuese vulnerada, alterada. No, Él lo hizo perfecto, Él lo puso como lo puso. Que hay gente que ha tratado de vulnerar, pero la verdad ha salido y ha estado vigente y Dios lo ha permitido. O sea, pensar eso es permitir que Dios se equivocó o que no logró su propósito. La realidad es que la Biblia a través de los siglos ha superado el escrutinio que le han hecho desde todos los ángulos para probar que es falsa y no han podido lograrlo. Y lamentablemente muchas personas dentro del mismo cristianismo que dicen ser bíblicos se han desviado de la realidad de que es inspirada, inerrante e infalible. Y al hacer eso, al alejarse de ahí, tú le estás abriendo la puerta a Satanás para poner duda en tu mente. Exacto. Porque entonces ya, cuando tú lees la palabra, tú te estás cuestionando si lo que estás leyendo es una parte que es real o es una parte que no es real. Pastor, yo creo que eso es porque muchas veces uno lee la Biblia y tenemos que aplicarnos lo que dice la Biblia, tenemos que someternos a la palabra de Dios, y esa palabra es someterse. Pues, ok, veo esto, no me conviene, pues no brinco esa página. Sí. Cuando es algo que tenemos que leerla y aplicarnos, como lo dice Santiago, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y aunque nos duela, tenemos que hacerlo como dice la palabra, porque sí, es inspirada por Dios y es palabra de Dios. Sí. Lo que pasa es que también tú vas a tener, lamentablemente, fuerzas que derivan del mal, pero no se perciben así, porque en muchos seminarios, institutos, lugares de enseñanza, si ven que les conviene y piensan que no va a hacer daño, cambian lo que una vez era una realidad para todos, que es inspirada, es inerrante y es infalible. Sí, lo creo. Y vienen y dicen,
mira, es inspirada, pero, o no es la palabra de Dios, contiene palabra de Dios. Y con esa simple expresión lo que están diciendo es que no todo lo que está ahí proviene de Dios. ¿Okay? Yo te puedo decir esto. Si hay algo en la Biblia que no proviene por inspiración, el escritor te lo va a decir. Hay una parte que Pablo dice: esto no de Dios. O sea, él está dando su opinión personal en referencia a un asunto. ¿Ok? Ese simple pasaje bíblico fue argumento para determinar si se iba a entrar en el canon bíblico ese libro o no. Pero como yo puedo decirte aquí, esta es mi opinión, ya eso es diferente. Mi opinión y lo que dice la Biblia son dos cosas diferentes. Ahora, si yo digo la Biblia dice, pues más vale que sea lo que la Biblia dice y no mi opinión. Pero si yo digo, mi opinión es esto y esto y esto y esto, fantástico. Yo puedo tener una opinión, pero no necesariamente es lo que dice la Biblia. Pablo, que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y Pablo, que tiene una experiencia que más nadie tuvo, de ir al tercer cielo, que él no sabe si fue en espíritu o en cuerpo, él tiene la capacidad de poder decir: esto que voy a decir no es de Dios, esta es mi opinión. En otras palabras, te está dando a ti la opción en ese momento de tú decir: yo sigo lo que él dice ahí como su opinión o no lo sigo. Ahora, todo lo demás que él dice, lo tengo que seguir. Es interesante eso. Bien interesante. Desgraciadamente hoy en día, por ahí unos charlatanes, Dios me dice, y esos son los mismos que dicen que la palabra puede tener errores, porque la utilizan a su conveniencia. Sí, no. Ok, vamos a meterle un poquito de gasolina a esto. Cumplimiento de las profecías mesiánicas, está en la página 137. Hubo docenas de profecías en el Antiguo Testamento referentes al Mesías. A continuación entregamos dentro de esta última categoría una lista de las profecías más significativas que cumplió Cristo. Esto está en la página 137 del libro, ¿ok? Así que las voy a leer, pero no voy a leer los pasajes bíblicos porque son muchos, ¿ok? Son muchos. Entonces, nacido de mujer, nacido de una virgen, sería cortado 483 años después de la declaración de reconstruir el templo efectuada en el año 444 a.C. Daniel 9:24. De la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David, nacería en Belén, ungido por el Espíritu Santo, procedido por el mensajero del Señor, que es Juan el Bautista. Obraría prodigios, limpiaría el templo, sería rechazado por los judíos, murió de una manera humillante, lo que incluye rechazo, silencio ante sus acusadores, ser escarnecido, perforaron sus manos y pies, crucificado con los ladrones, ora por sus perseguidores. Su costado fue atravesado, sepultado en la tumba de un rico, echaron suertes por sus vestiduras, se levantaría de entre los muertos, asciende al cielo, se sentaría a la diestra de Dios. ¿Ok? Yo tengo aquí, en el área del tablón de edictos en la iglesia,
un listado de profecías que se cumplieron con Cristo. Allí está. Si usted quiere copia de eso, escríbame por mi WhatsApp. Yo le voy a sacar una foto y se la voy a enviar a usted por WhatsApp. Y ahí usted va a tener todas las profecías que se cumplieron con Cristo. ¿Ok? Es muy bueno. ¿Ok? Además de lo que tiene aquí. Ahora, no se asuste, en el examen yo no le voy a pedir a usted que usted me nombre todas estas cosas, ¿ok? No se asuste. Ahora, yo sí le voy a estar haciendo preguntas que tienen que ver con lo que es en general la deidad de Cristo y por qué es Cristo, Dios. ¿Ok? Bien importante eso. Eso viene. Entonces, todas estas profecías fueron escritas antes que Cristo naciera. Y voy a leer. Hasta los críticos más liberales reconocen que los libros proféticos de la Biblia fueron completados unos 4 siglos antes de Cristo. Y el de Daniel hacia el año 167 antes de Cristo. El cumplimiento de estas profecías es prodigioso, aunque usemos las fechas más tardías, y apunta a la confirmación divina de Jesús como el Mesías. Algunos sugieren que hay una explicación natural de lo que parece ser cumplimiento profético, diciendo que las profecías se cumplieron accidentalmente en Jesús. Que ahorita hablamos de eso, bien difícil, ¿verdad? En otras palabras, que estuvo en el lugar justo y en el momento justo. Son sucesos que en realidad difícilmente pasen al azar. Si hay un Dios que gobierna el universo, como dijimos, entonces el azar queda eliminado. La improbabilidad lógica no es lo que elimina la teoría, sino la imposibilidad moral de que un Dios todopoderoso y omnisciente deje que las cosas se descontrolen a tal punto que todos sus planes para el cumplimiento de las profecías sean arruinados porque sucedió que alguien estuvo en el lugar justo en el momento justo. Toda la evidencia apunta a Jesús como el divinamente designado cumplidor de las profecías mesiánicas. Él fue el hombre de Dios confirmado por las señales de Dios. Y tuvo una vida milagrosa y sin pecado. Estamos acabando. El mismo curso de la vida de Cristo demuestra su afirmación en cuanto a su deidad. Vivir sin pecar no es de por sí prueba de la deidad, aunque solo Cristo Jesús se las arregló para hacerlo. Pero otra cosa es proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado como evidencia. Algunos de los enemigos de Jesús levantaron falsas acusaciones contra él, pero la sentencia emitida por Pilato en su juicio ha sido el veredicto de la historia. Ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Un soldado al pie de la cruz concordó al decir, verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23:47. Y el ladrón colgado de otra cruz cerca de Jesús dijo, este ningún mal hizo. Lucas 23:41. Se me trancó la cosa esta. Ahí está. Pero la prueba real es lo que dijeron los más cercanos a él. Pedro, el cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 2:22. Juan, Jesucristo el justo, él es justo. 1 Juan 2:1-3-7. Pablo no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Y el autor de los Hebreos, él fue tentado como hombre, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús mismo desafió a sus acusadores diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero nadie pudo encontrarlo culpable de algo más que los aspectos morales de su vida,
nos enfrentamos a la naturaleza milagrosa de su ministerio. Aquí vemos milagros. Convirtió el vino en agua, el agua en vino, perdón. El vino en agua lo hago yo ahora. El agua en vino. Caminó sobre el agua, multiplicó el pan, abrió los ojos del ciego, hizo que el cojo caminara, expulsó demonios, sanó multitud de enfermos hasta leprosos, resucitó muertos y lo último, su resurrección. La tercera vertiente de pruebas que apoyan a Jesús en cuanto a que es Dios es la mayor y más grandiosa de todas. Nada más como esto es proclamado por otra religión, ningún otro milagro, y esto lo dije ahorita, ¿verdad?, cuenta con tanta evidencia histórica que lo confirme. Jesucristo se levantó de los muertos en un cuerpo transformado al tercer día de haber fallecido, apareciéndosele a más de 500 personas en varias ocasiones, comiendo y conversando con sus discípulos. Ellos tocaron y vieron las heridas en su cuerpo. Jesús apoyó su argumento de que era deidad con la sola resurrección, la cual fue predicha en el Antiguo Testamento. Esta será discutida ampliamente en la próxima lección, que va a ser en enero 28, las páginas 142 a las 152. Y ahí vamos a entrar a la resurrección. ¿Ok? Bueno, esto fue casi exacto. Me pasé por unos minutitos. Pastor, ¿qué va a venir de todo esto en el examen? Pastor, me preocupa. Esto tiene mucha información aquí. Pastor, ayúdeme. Ok. Si usted se da cuenta, esto se dividió en 3 partes. ¿Ok? Está dividido en 3 partes. Entonces usted lo que va a coger es, usted va a coger cada parte, se las va a leer. Yo no le voy a pedir a usted que me cite pasajes bíblicos. Yo no le voy a pedir a usted que me liste todos los milagros que hizo Jesús. Pero sí le voy a estar haciendo preguntas que tienen que ver con evidencia de que es Dios. Y usted, no sé cómo va a venir en el examen, va a venir probablemente en los ciertos y falsos. Puede ser que le venga ahí. Por ejemplo, yo digo, Cristo hizo esto, esto y esto, y blanco, y por tal razón, prueba que es Dios. Y te llena el blanco. O sea que yo no voy a hacer que usted se memorice todo eso, yo nada más le voy a pedir que me llene el blanco. Así que no se tiene que preocupar, no va a estar difícil. Pero, cójase las 3 partes que estudiamos hoy y léalas. Porque si usted las lee, usted no va a tener problema en contestar las preguntas. ¿Ok? Ok. Todavía nos falta un poquitito y viene el examen. Así que todavía no hay que empezar a sudar. Estamos bien. Enero 28 va a ser la próxima lección. Y si mis cálculos no están mal, yo creo que caería el próximo jueves arriba, sería el 4. Yo creo que es el 4. El 4. Sí. El 4 la clase la va a dar el pastor Manny. ¿Ok? Porque yo no voy a estar aquí. Voy a estar allá. Además que voy a ver a mis nietas, pero voy a estar con los pastores y predico el 7, creo que cae el domingo ese. ¿Ok? Y acá yo creo que eres tú. Ok. Muy bien. Pues vamos a orar. Y terminamos la clase de esta noche. ¿Ok? Si alguna pregunta tienen, me pueden escribir a WhatsApp. ¿Ok? Nadie se quede con ninguna duda. Me escriben y yo se la contesto.
Padre Santo, Dios amado, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de estudiar tu palabra. Estamos contentos, Señor, de poder estar aquí y pedimos, Dios, que sigas dándonos a todos nosotros el deseo de seguir creciendo en tu palabra, en conocimiento de lo que es, Señor, defender la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que esta clase de apologética sea una que nos prepare para que cuando tengamos que contender ardientemente por la fe, lo podamos hacer utilizando las Santas Escrituras para respaldar todo lo que decimos. Te damos gracias, Padre. Te doy gracias por los estudiantes presentes y aquellos a la distancia. Bendíceles y cuídales y protégeles. Y yo pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Será hasta la próxima clase.